A ver, ahora busquen en sus Biblias en el Evangelio según Juan, su capítulo 8, por favor. Estamos todavía algunos ya se percataron de que esta serie se alargó a propósito, las guerras y los pacificadores. Hay una parte crucial al final, en donde vamos a juntar tantos hilos, ¿no? Que hemos tenido que bueno, darle seguimiento, ¿no?, a estos hilos y los vamos a atar al final. Y esto se ha combinado con este tema de la amistad con Dios, que es la meta de los pacificadores, ¿no? De terminar la guerra en contra de Dios y convertir a los pecadores en amigos de Dios. Y en este tema de la amistad con Dios hemos estado atrapados desde hace un tiempo. En la parte final estamos hablando del amor de Dios, que es el tema más discutido de la Biblia, y hemos llegado a esta parte en donde los elementos en el amor de parte de Dios son tres: el deseo, el afecto, sin discutir ninguno de estos detalles aquí, y ese deseo que Dios tiene para con cada creyente y el gran afecto, ¿no? Y esto es el tema de las emociones de Dios. Ese es un tema en que nos vamos a meter en otra miniserie, buscando siempre a la luz de la eternidad nuestro bienestar. Y nos quedamos antes de ir a la ex Unión Americana con este tema del bienestar condicionado y no condicionado por este punto del bien, ¿no? Y aterrizamos con Dios dando la definición al bienestar en términos en esta relación de amor, de guardar sus mandamientos, ¿no? Y el último sermón, si no me equivoco, se centró ese tema en los mandamientos y el hecho de que no hay un amor antinomiano, tampoco una gracia antinomiana. Si me aman, guardo mis mandamientos. Ese es el bien, y cada uno de los mandamientos aplicado a la vida de quien sea traen ese bienestar espiritual, ¿no?, a su vida. Y terminamos con este asunto de los inconversos que no comprenden nada de esto y consideran la ley de Dios como algo que está en contra de su libertad, en contra de su felicidad y en contra del amor. Y ahora, antes de leer en Romanos 8, vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos porque nos has permitido reunirnos el día de hoy con esta libertad que gozamos en nuestro querido México, y damos muchas gracias por cada persona presente, y te pedimos que nos ayudes a no ser distraídos, a seguir el tema que vamos a abarcar, que vamos a introducir en esta mañana, tarde. Y te pedimos que sea de gran provecho en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí estamos habiendo hecho este mini resumen, y esto nos conduce, este tema que vamos a introducir el día de hoy es un tema que va por diferentes caminos, y es una parte de la respuesta a estas personas que piensan que el amor de Dios está en contra de su libertad, en contra de su felicidad y en contra del amor. Este tema con el cual concluimos, ¿no?, el último sermón hace un mes. Y este tema que vamos a introducir es una parte en realidad de dos temas, dos miniseries, ¿no? La miniserie sobre el inframundo del diablo, y la miniserie sobre oidores expositivos, dos miniseries a los cuales vamos a regresar para concluir algunos puntos pendientes. Este tema se relaciona con todo lo que estábamos viendo en estos temas, y se relaciona con nuestro tema, ¿no?, de las guerras y los pacificadores. Y
Y ahora la lectura, y si ya lo tienen, estamos en el Evangelio según Juan, su capítulo 8, y este gran tema de cómo definir el bien, ¿no? Y este tema es lo que vamos a introducir más el día de hoy para darle seguimiento en varias formas. En el Evangelio según Juan estamos en la lectura en relación con los judíos en aquel entonces incapaces de recibir la palabra de Dios. 8:43, este es un debate en el cual nos estamos metiendo. Y la pregunta de parte de nuestro Señor Jesús: ¿por qué no reconoces mi lenguaje? ¿Por qué no podés oír mi palabra? La primera, algunos lo plantean dos veces como pregunta, ¿no? En nuestra versión antigua, la primera parte es una pregunta y la segunda es la respuesta, ¿no? No reconocen mi lengua, lo que estoy diciendo, mi lenguaje, mi discurso, mi enseñanza, porque son incapaces de oír mi palabra. Aunque en otras versiones plantean las dos cosas como preguntas. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde un principio. El principio aquí es lo que vamos a ver un momento en el huerto del Edén con Adán y Eva. No permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de suyo habla, o de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y vuelve a la pregunta en el versículo 43, porque yo digo, porque les estoy diciendo la verdad, por eso no tan solo no pueden recibir, no pueden oír, sino no pueden creer. Por esto no me creen, ¿no? Porque les estoy diciendo la verdad. Por eso y nada más, ¿no? No me creen. Ahora comencemos, la introducción aquí es la clave para discutir lo que vamos a ver el día de hoy. Y si nos damos cuenta o no, en nuestro tema aquí sobre el verdadero amor que busca el bienestar eterno, ¿no? De quien sea, el dilema en este asunto comienza con cómo entendemos este bien. Y si nos damos cuenta o no, todos nosotros tenemos un sistema de valores, convicciones y creencias que definen para nosotros ese bien. Hay un sistema, ¿no?, que todos los seres humanos sostienen, consciente o inconscientemente, como vamos a ver, y sorpresivamente lo voy a mencionar. Todo este asunto en realidad está relacionado con la escatología de cada persona. Y en este tema también nos vamos a meter. ¿Qué quiere decir esto? La escatología, que son los eventos finales y futuros. Y se divide en varios sentidos el tema de la escatología, los eventos finales y futuros, que son la forma, la cosmovisión, la perspectiva de vida de cada persona. Y hay una cosmovisión o escatología personal que cada persona sostiene acerca de su estancia en este mundo y cómo terminará. En el sistema de valores, ¿no?, y convicciones y creencias, cada persona cree que su vida va a terminar o no, como vamos a ver en otro sermón, ¿no? Y en base a eso, ¿qué vendrá después? Y este sistema de escatología, ¿no? Es algo personal, y luego vamos a ver, es algo genérico y general en cuestiones nacionales, políticas, económicas, sociales. Todo el mundo está preocupado por cómo van a terminar el gobierno que va de salida y el que va a entrar, y todas las cuestiones acerca del fin aquí de algo colectivo, no un ciclo de gobierno y nada más. Y luego hay la escatología cósmica, ¿no?, de cómo terminará el mundo, y todos los debates sobre la secuencia de eventos, ¿no?, y cosas espantosas profetizadas en este libro. Pero en este sistema de valores, el asunto llega a lo que tú y yo creemos sobre el fin. Y el bien que estamos buscando se relaciona en forma inevitable con ese fin. Pero antes de llegar a ese fin,
el bien está más reducido a la cuestión de mi felicidad, mi contentamiento, mi satisfacción, el cumplimiento de mis deseos, anhelos y sueños, ¿no? A lo largo de mi vida. Eso es lo que todo el mundo en su sistema de valores y creencias está buscando, el bien en ese sentido, el bienestar. Pero como ya sabemos, no todos definan ese bien correctamente. ¿Cuál es la definición correcta del bien o para muchos la felicidad, ¿no? que estamos buscando? Y cómo en el momento de definir ese bien, la pregunta inevitable es cómo conseguir ese bien, ¿no? Algunos dicen haciendo cosas buenas, ¿no? Otros dicen consiguiendo esas cosas buenas que tanto anhelan obtener. Y otros dicen asociándose, vinculándose con los que nos pueden otorgar ese bien. Y el tema se complica, se enreda, porque ¿quién puede definir ese bien? Y la respuesta nosotros ya lo sabemos, ¿no? No es la sociedad, no son los políticos, menos algún gobierno, no es ni siquiera en cuestiones religiosas, no es ni siquiera lo que nos dicen, ¿no? En X religión, ese bien, ¿no? Que tanto anhelamos y buscamos, tan solo Dios lo puede definir. Y en una forma directa, esto nos enreda en la pregunta de si lo que estamos buscando con nuestras vidas es realmente el bien, si es realmente bueno o no. Y algo que merezca, ¿no? Tanta atención, tanto esfuerzo, tanta entrega, tanto sacrificio para descubrir al fin y al cabo que no es el bien que anhelábamos, que buscábamos. Si me equivoco, si estoy estimando y buscando cosas que resultan ser totalmente contrarias a ese bien. Y eso es la vida de cada persona en conversa, en síntesis. Es lo que van a descubrir en su escatología final, personal, al salir de este mundo. Eso es lo que van a descubrir, la gran sorpresa de que se equivocaron y no alcanzaron ese bien. El hecho de que cambiaron la verdad por una mentira, como vamos a ver, ¿no? Y en su evaluación de todo el asunto, erraron el blanco. Peor aún, ¿no? Vivieron en vano. El único que puede definir ese bien es nuestro Creador, obviamente, no es Dios mismo, porque ese bien es Dios mismo. Hay que salir de dudas de una vez, ¿no? Ese bien es Dios, Dios es ese bien, y fuera de Él no existe el bien que el corazón humano anhela y busca tanto, ¿no? Pero esto se enreda porque muchas personas están confundidas. Como nosotros lo decimos constantemente, continuamente, estamos hablando a creyentes, a no creyentes, a muchas personas que nos escuchan en diferentes lugares y estamos tratando de ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a estas personas confundidas a salir de su confusión. Y esto es el tema, lo hemos mencionado, de la distinción entre la realidad percibida, que puede ser el bien que todo el mundo anda buscando, y la realidad objetiva de ese bien. ¿Cuántas personas terminan su búsqueda diciendo, no, ese bien se encuentra tan solo en Dios? ¿No? ¿Cuántas personas terminan así? Muy pocas personas. Pero esa confusión, escuchen con mucha atención, es consecuencia de lo que vamos a ver el día de hoy, de que están escuchando a un engañador, de que están prestando muchísima atención consciente y aún inconscientemente al mentiroso, al engañador. Pero cuando hablamos de ese bien, se enreda el asunto porque nuestros temores, nuestras presuposiciones, incluso nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestros anhelos se mezclan, ¿no?, en el asunto. Y esto impide que veamos con objetividad ese bien. Hay deseos, hay motivos, hay una mezcolanza de cosas que surgen en nuestros corazones. Con tal que alguien nos obliga o nos obligue, si nos obligaran a decir, ¿cómo defines tú ese bien? ¿No?
Hay mentiras, hay engaños metidos de por medio en la formación de una definición falsa de la palabra bien. Y como vamos a ver, estamos constantemente luchando con esto. Hay circunstancias. Las circunstancias en que nos encontramos nos pueden impedir para que veamos más allá del momento, ¿no? Y las circunstancias adversas distorsionan la realidad, la perspectiva del bien. Y aún más, en muchos casos es una mala aplicación, una mala interpretación de la palabra de Dios. Este tema de oidores expositivos capaces de interpretar y aplicar correctamente la palabra de Dios a nuestra propia vida, pero si no lo podemos hacer, vamos a terminar distorsionando la realidad y no buscando el verdadero bien. Puede ser la falta de fe, puede ser la poca fe, puede ser, la lista es interminable de obstáculos aquí. Puede ser que nosotros tenemos una perspectiva que no coincide con la perspectiva objetiva de todo el asunto. Estamos hablando aquí de qué? Del peligro en que nos encontramos de equivocarnos, ¿no? A esto volveremos. Si una persona se equivoca en este punto, al fin y al cabo, es más que equivocarse. La persona es una persona más que equivocada. Es una persona que va a sufrir eternamente las consecuencias de este error. Es un riesgo enorme, es un riesgo espantoso en que se encuentran todos los seres humanos y es como vamos a ver, una parte crucial de cómo terminar con las guerras y cómo ser verdaderamente pacificadores, ¿no? Pero volvemos aquí y termino la introducción ahora con este asunto. Volvemos aquí al famoso inframundo del diablo. ¿No? De ese tema estábamos hablando, creo que hace 1 año y medio, más o menos, el bajo mundo del diablo, el jefe de las tinieblas. De él acabamos de leer aquí en nuestro texto el comentario de nuestro Señor Jesús, el mafioso, el padrino de la verdadera mafia del poder, el capo, ¿no? De las fuerzas de la maldad, el comandante y jefe de un ejército enorme, incontable para nosotros, bien organizado, en donde hay armas, ¿no? Que no son convencionales, no son rifles, no son aviones, no son tanques y bombas, ni siquiera drones, ¿no? Las armas de este mafioso son desde un principio lo que acabamos de leer aquí: el engaño, la decepción, la mentira, la seducción, el disfraz, ¿no? El fraude espiritual, el autoengaño, todo este paquete del mafioso mentiroso, ¿no? Estamos hablando del enemigo de nuestras almas y él cuenta con lo que acabamos de decir. No es simplemente lo que está por fuera de nosotros, lo que está por dentro de nosotros, lo que le ayuda, lo que le sirve de apoyo a este enemigo para atacarnos. Y son, en el caso de los creyentes, los rastros y remanentes de una naturaleza caída. En el caso de todos los no creyentes, hay un traidor, rebelde, perverso, egoísta, idólatra, soberbio en el corazón de cada persona inconversa. Y este gran enemigo, el seductor de almas, ¿no? Apela a las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida, ofreciendo a cada persona inconversa todo el mundo a cambio de su alma. Y ahora escuchen bien, para terminar la introducción, hay que decir algo sobre este punto. Creo que lo mencioné hace poco en un sermón. Y es lo siguiente: este enemigo es tan increíble, ¿no? Su campaña, el imperio de la muerte, ¿no? Según Hebreos 2, el poder de la muerte en las versiones modernas, la versión antigua, correctamente, imperio de la muerte, ¿no? En donde lo que está de por medio es el alma, lo que está de por medio es el destino eterno de cada ser humano. El imperio de la muerte es más que la muerte física, es algo eterno.
En la dimensión espiritual es el destino eterno de cada ser humano. Hay una guerra que este enemigo está realizando en contra de cada ser humano y lo hace todos los días, escuchan, predicando. Este enemigo, este tema, ¿no? En la Unión Americana es increíble, estaciones, ¿no? Emisoras cristianas por todos lados, hasta en los lugares más aislados y gracias a Dios la mayoría predicando alguna versión de la gracia. La mayor parte, eso no fue así hace 30, hace 40 años, no, ni siquiera hace 20 años, pero hoy en día, gracias a Dios, y un mundo en donde cada quien tiene su predicador favorito, no tan solo a través de emisoras de radio, sino podcasts y páginas en internet. Y la pregunta, ¿qué predicador escuchas con más frecuencia? ¿No? ¿A quién le gusta más? ¿No? Su prédica. Ahora la respuesta a esta pregunta es sorprendente porque increíblemente el predicador que tiene la audiencia más grande resulta ser el diablo mismo. Es Satanás mismo, el predicador más popular, el predicador más diligente, como vamos a explicar ahora, el predicador más escuchado, que predica, no es con mucha frecuencia, 24/7, está predicando en forma directa, en forma agresiva, en forma constante, está hablando, está dando un sermón tras otro sermón, y son de estos sermones que se alargan tanto, ¿no? Que y no tienes que escuchar todo el sermón para caer en su trampa. Satanás, el predicador, escuchen, el predicador más sofisticado, más seductor, más manipulador, más engañador. Satanás, el predicador que predica constantemente este mensaje, tiene un solo objetivo, una sola meta, un solo propósito en todo lo que dice. Y el propósito es de convencerte de que la mentira es verdad, de convencerte de que la verdad es una mentira. De eso se trata y nada más. Tiene este objetivo en todo, cada uno de sus discursos, ¿no? En todos sus sermones nos quiere convencer de que la mentira es verdad y la verdad es una mentira. De eso nos quiere convencer. Para cambiar nuestro concepto del bien que andamos buscando. Satanás es este predicador que es increíble, tiene a su disposición un sinnúmero de medios para hablarnos. Tiene a su disposición tu comedia favorita. Tiene a su disposición un sinnúmero de blogs. Usa tu correo electrónico para mandarte mensajes. No es simplemente radio o televisión. Este predicador está metido de por medio en la música popular siempre. Aún en la música romántica. No voy a decir lo que ustedes están esperando aquí. No lo voy a decir. Está en la última película, la que todo el mundo quieren ver la nueva película. No. Este predicador tiene a su disposición películas, celebridades, amigos, incluso amigos cristianos, a veces son sus mensajeros. Y este predicador sabe cómo atraernos, sabe cómo ganar nuestra atención, sabe cómo incluso atrapar a quien sea. Tiene una congregación tan grande que resulta ser todo el mundo, forman su congregación,
Y tan solo los creyentes, en este tema nos vamos a ir metiendo, incluso el día de hoy, tan solo los creyentes maduros, tan solo los creyentes serios, tan solo los creyentes con discernimiento, ¿no? Saben cuándo, exactamente cuándo está hablando Satanás. Saben cómo escuchar y discernir y detectar la voz del enemigo. Y tan solo los creyentes así, ¿no? Maduros, no son pasivos al escuchar su prédica, ¿no? Tiene una congregación enorme en donde las personas pasivamente están escuchando y luego van a poner en práctica lo que escucharon. Pero los creyentes verdaderos hemos de ser objetivos, activos, ¿no? No pasivos en contestar. Nuestro trabajo en todo esto es de refutar. Nuestro trabajo es de contradecir, refutar con la verdad, ¿no? A este predicador que está predicando a todo el mundo, todo a lo largo de ¿Y cómo le vamos a contestar? Obviamente con la verdad, predicándonos a nosotros mismos la verdad, o como algunos lo pintan, predicándonos a nosotros mismos el verdadero evangelio. Vamos a callar la voz del enemigo. Lo que nuestro Señor Jesús hizo aquí, en el texto que acabamos de leer. Calló la voz del enemigo, diciéndoles a los judíos: ustedes son víctimas del engañador, y ustedes son de su padre, el mentiroso, Satanás mismo. Ustedes están más que dispuestos a escuchar su voz, ustedes creen sus mentiras. Y porque yo les estoy diciendo la verdad, por eso a mí no me quieren escuchar, no me hacen caso, ni me creen. Así termina la introducción. Ahora vamos al Génesis, a su capítulo 3. Tan solo para recordar, ¿no? Tan solo para traer a nuestra memoria nuevamente lo que vemos de esta realidad en el huerto del Edén, en el capítulo 3 del Génesis. Encontramos al diablo cuando dice Cristo en Juan 8, él, el mentiroso, ¿no? Ha sido así, mentiroso desde el principio. Y al Génesis se refiere a la caída de Adán y Eva, y rápidamente, ¿no? La serpiente más astuta que cualquier animal del campo, sin discutir todo esto de los animales y cómo se atreve a presentarse como una serpiente luminoso en el huerto del Edén, con probablemente un cuerpo y características muy diferentes de lo que vemos en las serpientes hoy en día. Pero de inmediato, al comenzar a predicar, al comenzar a hablar, al comenzar su deseo de engañar, seducir y conducir a Eva, en este caso, a cometer el pecado original, le dice a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis. Todo esto está en el capítulo 2. Y esto de que porque no muráis, ¿no? Para que no mueran, pone en duda, ¿no? Esta sentencia de muerte, de si se efectuaría o no. Y la serpiente dijo a la mujer, la primera mentira: no moriréis. Y lo veremos en la escatología personal de cada persona. Si les fuéramos a preguntar si van a morir o no, si esto es en su panorama de vida, en los eventos finales que van a pasar en su vida, si van a sufrir la muerte física o no, todos nos van a decir que sí, pero después de que nos dicen que sí, se levantan y proceden a vivir como si no fueran a morir. Esto es aparte del comentario. Luego, en el versículo 5, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses minúsculos, sabiendo el bien y el mal.
Y luego viene la catástrofe. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Y ve en la lista, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella, y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas, ¿no? La primera religión, hojas de higuera para cubrir su desnudez. Se hicieron delantales, ¿no? De estas hojas de higuera, y luego viene la voz de Dios para decir la verdad en la confrontación que viene, ¿no? Viene tanto el tema aquí, es importantísimo, pero hay tantas cosas aquí que no vamos a discutir el día de hoy. Entonces terminamos la lectura. Ahora, en forma rápida, en forma de síntesis. Lo que acabamos de leer aquí es lo que acabamos de decir. Satanás se presenta desde un principio cuestionando la palabra de Dios, sembrando dudas sobre la veracidad de Dios. Y aquí el tema es cómo discernir entre el bien y el mal, ¿no? ¿Cómo discernir? ¿Cómo saber la diferencia? El diablo comienza con este asunto cuestionando la verdad, ¿no? De Dios. Aquí la palabra verdad, ¿no? Y lo que va a poner en su lugar es la mentira que acabamos de ver en la lectura del texto. Ahora, en forma de síntesis, el asunto comienza con el diablo cuestionando la prohibición divina. Voy a decir el primer mandamiento, nada más, de no comer del fruto del árbol. Comienza cuestionando este mandamiento y en su trabajo como seductor y engañador, lo hace cuestionando la veracidad y la bondad de Dios, poniendo en duda no tan solo la verdad de lo que Dios dijo, sino la bondad de lo que Dios dijo. Cuestionando en este sentido incluso los motivos de Dios, insinuando la sugerencia indirecta o directamente, este mandamiento es inválido. Esta prohibición es irrazonable. Este mandamiento de Dios es simplemente injusto. Y como ya lo hemos dicho, los inconversos, este discurso lo podríamos aplicar a este texto, van por este mismo camino. Dios les está quitando su libertad, mujer, ¿no lo comprendes así? Y esto va a echar a perder su felicidad. Y al cuestionar los motivos de Dios, ¿cómo podría un Dios amoroso actuar así? Y termina entonces, después de sugerir y insinuar y cuestionar y dudar, termina negando abiertamente la palabra de Dios. Al final del versículo 4, no moriréis. Esto es la mentira, ¿no? En lugar de la verdad, ponen la mentira, le llama a Dios mentiroso, le acusa de les está engañando, mujer. Este Dios a ti y a tu marido, ¿cómo es que les tiene engañados? ¿No? Y así. Y termina negando el juicio divino en contra del pecado. Termina negándolo. Y esto es el mensaje del diablo, esto es el discurso, esto es el bosquejo de su sermón hasta el día de hoy. No hay nada nuevo aquí. Y esto nosotros lo vemos por todos lados. Con el diablo cuestionando cualquier verdad, incluso a eso llegaremos, ¿no? Una lista de verdades. Y termina con la misma táctica, con el mismo fin de rechazar por completo el juicio divino en contra del pecado humano. Y desde un principio lo vemos por todos lados con tantas sectas, incluso la católica en realidad, que andan negando el juicio divino en contra de toda una lista de pecados, y culminándose en el hecho de que ya no creen en el infierno,
En su escatología, en la escatología de cada persona en conversa, el infierno no cabe, el juicio divino tampoco. Y en esas sectas, y la más grande, la católica, están negando lo mismo. Se atrevan a negar el castigo divino en contra del pecado, acusándole a Dios de injusticia, y así le roban de su santidad, de su justicia, de su soberanía, de su poder, hasta llegan a decir que no puede hacer tal o cual cosa este Dios, afirmando que no, este Dios, este es el mismo discurso, tan impotente como para no efectuar el juicio, tan impotente para que ustedes pueden burlarse, ustedes pueden desobedecer, no va a pasar nada, ¿no? Y así engañó a Eva con la idea, y rápidamente hay un montón de cosas aquí, no las vamos a discutir a fondo, voy a usar algunas palabras aquí técnicas. Satanás engañó a Eva con la idea de que pudiera ella ser independiente de la revelación divina, actuando en forma autónoma. Y así, no vamos a discutirlo, todo el lío sobre el mito del libre albedrío humano está enredado en esto, no lo vamos a discutir el día de hoy. Es una parte esa es la gran mentira que el diablo tiene sembrado incluso por la mayor parte de las iglesias cristianas en todo el mundo. Pero le dijo a la mujer, tú tienes el poder para obtener lo que yo te estoy ofreciendo, lo que este Dios te estoy negando, te lo estoy ofreciendo, mujer. Está en tu poder. La bendición está en tus manos. Y termina con algo tan absurdo como que esto les hará iguales a Dios. ¿Cómo? Es un gran tema. Iguales a Dios en determinar el bien y el mal como Dios lo hace, relacionándolo todo a ellos mismos. El tema se vuelve antropocéntrico en vez de teocéntrico. Tú serás capaz como Dios lo es. Dios define el bien y el mal. Tú harás lo mismo, mujer, como si fueras Dios. Le estaba ofreciendo la independencia epistemológica, la epistemología, que es el significado de las palabras. Tú puedes dar, él dijo, Marta, yo te digo, vida, mujer. Tú puedes definirlo a tu manera. Yo te estoy dando la sugerencia de que lo tomas así. Esto es vida, no es muerte. El cambio del significado, la epistemología de la palabra muerte, de las palabras mismas. Y esto rápidamente, no vamos a meternos en esto, por favor, no, Tomás. Esto es el origen de toda una lista de ismos aquí. Lo que llamamos el racionalismo, el misticismo, el humanismo y la idolatría comienzan aquí. El racionalismo que exalta la razón humana, los poderes de análisis, ¿no? Y de razonamiento de la mente humana por encima de la palabra de Dios. Estoy razonando contigo, mujer. Lo que te estoy diciendo es más que razonable. Y ella procede a juzgar y a razonar como si ella fuera capaz de determinar con el uso de su razón la verdad acerca de todo. Y luego el misticismo, todo esto de que lo vio y le parecía agradable, codiciable y para alcanzar sabiduría. Es una lista de sentimientos, de emociones, y el misticismo enseña esto. ¿Qué es lo que enseña? Que tus emociones, tus sentimientos y aún más tus propias experiencias son la regla para juzgar y determinar el bien y el mal. ¿No? Con esto toda una generación, la generación apóstata en Gringolandia, se desviaron con el lema, if it feels good, do it. Si te siente bien, si te hace sentirte bien, hazlo. No, eso en Gringolandia es una mala broma. Incluso al escuchar la frase en inglés suena como ¿qué? Como qué locura. Pero esto es el misticismo, esto es el sentimentalismo, estos son las emociones. Buenísimo, dice ella, agradable ante mis ojos. Ya me siento bien tan solo mirando este fruto prohibido. Y termina cayendo en la trampa, termina viendo esto como tan atractivo, atribuyéndole prácticamente un poder mágico sobre ella.
Y el humanismo, que afirma la autonomía humana. ¿Qué es esto? La idea de que somos capaces con nuestro albedrío de crear nuestra propia realidad. Sí. Te vas a convertir en una diosa. Como tú serás igualito a Dios. Esto, ¿qué tipo de realidad? Tú tendrás el control, tú tendrás el poder, mujer. Tú actuarás como si fueras alguna forma de inteligencia artificial. ¿A de veras? ¿Mini diosa? Y luego coloca su palabra, la palabra del engañador, mentiroso, seductor, coloca su palabra al mismo nivel que la palabra como la palabra de Dios, haciéndolo no es simplemente igual, superior a la de Dios, diciéndole, tienes que escoger aquí entre dos opciones, ¿no? La verdad, el mentiroso aquí es Dios, yo soy la fuente de verdad, tú tienes que entenderlo así, mujer. El que te está engañando es tu creador, tu hacedor. Yo he venido a rescatarte. Esto es el evangelio del diablo. ¿El evangelio del diablo? Esto es la epistemología satánica. Epistemología del diablo. Sí. Eso es lo que se predica todos los días. Es lo que se escucha en la música pop. Es lo que se escucha lo vuelvo a decir, en tu telenovela favorita. El que escribió el guión es este mentiroso. Sí, no hay otro. Y así procede. Al cuestionar, sembrar dudas, ¿no? Y en medio de todo esto hay mucho que no vamos a discutir sobre su perspectiva de la palabra de Dios. A esto volveremos. Pero rápido, esto termina con que esta ley de Dios es injusta, arbitraria, absurda, dañina, está en contra de tu libertad, tu felicidad y el amor. Te lo vuelvo a decir, mujer, no me quieres creer, no te puedo convencer. Entonces, haz la prueba y verás. Tienes libertad para desobedecer, para hacer uso de tu albedrío, tu voluntad. No pasará nada. Esto es el camino. Así alcanzarás el poder y la felicidad. Yo te lo estoy ofreciendo. Tú puedes vivir como tu propio diosa, ¿no? Y esto es la realidad cosmológica, epistemológica de Satanás, ¿no? Y hay más cosas aquí que el tiempo no... ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Su objetivo es convencernos de que la verdad es una mentira y la mentira es la verdad. En Romanos, Pablo lo explica en una frase, cambiaron, ¿no? Como si fuera un cambalache, pero es más que cambalache. Cambiaron la verdad de Dios, en Romanos 1, por una mentira. Ahora, en el tiempo que nos resta, aquí estamos introduciendo una parte nueva de nuestro tema sobre las guerras y los pacificadores. Muchos dicen, no, ¿por qué sigues hablando de esto? Porque los pacificadores tienen que ayudar a estas personas que están en conflicto y guerra en contra de Dios, ver su error, ¿no? A entender la diferencia entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, porque a menos que comprendan eso, jamás serán reconciliados con Dios, jamás dejarán su guerra contra Dios, ¿no? Tienen que arrepentirse, de eso se trata.
para que sean reconciliados y convertidos en amigos de Dios, y luego ellos mismos serán pacificadores, ¿no? El que dijo a los judíos, acabamos de verlo, las bienaventuranzas describen a nuestro Señor Jesús, el pacificador, ¿no? Es nuestro Señor Jesús, la paz encarnada, ¿no? El único que nos puede perdonar, cambiar y reconciliar con Dios y colocarnos en una relación eterna de paz con Él. ¿Tiene que confrontar a los judíos con esto? Sí. Tiene que hacer lo que para muchos es esta tarea tan desagradable, ¿no? De refutar el error con la verdad. Entonces lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es resumir una pequeña parte de este tema de la verdad. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la verdad, santifícalos en Juan 17, santifícalos en tu verdad, dice nuestro Señor Jesús, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. ¿No? Exactamente lo que el diablo se dedica a atacar, la verdad de Dios, la palabra de Dios, la veracidad de Dios, el Dios que no puede mentir, el Dios que dice la verdad, siempre la verdad acerca de todas las cosas. Ahora rápido, al comenzar a discutir este tema, la verdad, y cómo discernir, ¿no?, entre la verdad y la mentira, o cómo entender el bien y el mal, lo mismo, ¿no? Rápido, la palabra verdad se usa en distintas formas en la Biblia. El diablo llega diciendo lo que les ha dicho no es la verdad, ¿no? Y luego nuestro Señor Jesús, ustedes que no creen lo que yo estoy diciendo, les estoy diciendo la verdad. Es porque ustedes son de aquel mentiroso. Es su predicador favorito. A él no tan solo lo escuchan, sino creen sus mentiras y actúan a la luz de estas mentiras, y por eso se oponen a mí, y por eso no pueden recibir mi palabra, porque ustedes son no simplemente víctimas, aunque podríamos discutir eso, ustedes son hijos del diablo, hijas del engañador. Han tragado sus mentiras, las han convertido en su realidad, y por eso todo lo que yo les estoy diciendo choca, contradice, ¿no? Desmienten. Y no les gusta eso. Ahora rápido, la palabra verdad se usa en la Biblia para hablar de personas como verdaderas y sinceras, libres de hipocresía y engaño, ¿sí? Se usa constantemente para hablar de Dios así, sincera, verdadera, libre de engaño. Habla, la palabra verdad habla, ven, escuchen rápido la lista de los caminos de Dios. Esto es increíble en el Salmo 119 de los juicios de Dios. Según el juicio de Dios es según verdad, dice Pablo, ¿no? No tan solo en el libro de los Salmos, a lo largo del ministerio de Pablo, ¿no? Sabemos que el juicio de Dios es según verdad en Romanos, la frase. Se usa esta palabra para hablar constantemente de la palabra de Dios como si fuera intercambiable. La palabra es la verdad es la palabra, como si fueran palabras anónimas. Se usa esta palabra para hablar de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, amenazas. Todo lo que Dios dice aquí se cumplirá al pie de la letra, más allá de eso, porque Dios en su integridad, en su veracidad, en su fidelidad, en su carácter, hace lo que dice. Siempre hace lo que dice. Se habla, como lo hemos introducido aquí, para hablar de la realidad. Fuera del contexto de la verdad de Dios, no existe la realidad. En sentido absoluto, no. La única realidad es la verdad revelada, ¿no?, en Dios. Y fuera de eso, puro engaño, pura mentira, pura fantasía. Sí. Así.
De tal manera que el tema se resume en lo siguiente. Llega nuestro Señor Jesús y ¿qué es lo que dice? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad encarnada. Mi palabra es verdad. ¿No? Y todo lo que nuestro Señor Jesús enseña, dice y hace, ¿no? Manifiesta esta verdad. He venido a dar testimonio de la verdad, dijo Cristo, ¿no? Y cuando Pilato no quería, ¿qué cosa es verdad? He venido a dar testimonio de la verdad. Y esto es el instrumento que Dios usa para llevar a cabo sus propósitos en nuestro mundo. Increíblemente, la verdad es el instrumento en las manos de un Dios soberano, ¿no? Para realizar todos sus propósitos. Dios usa tan solo la verdad. El tema va por muchos caminos. En una lista de ejemplos, la verdad de Dios es comparada con la luz por el apóstol Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y la ilustración es tremenda entre la luz y las tinieblas. No se mezclan, no se fusionan. Y Dios no usa una mezcolanza de verdades y errores para llevar a cabo sus propósitos en este mundo. Dios usa la pura verdad. Y así de la boca del apóstol Juan, ninguna mentira procede de la verdad, ¿no? Y habla Pablo, ¿no? De cómo manifestaban la verdad, encomendándose a la conciencia de cada persona, apelando a su conciencia, no adulterando, no alterando la palabra de Dios, no actuando con astucia, con engaño, sino con la pura verdad. Y tantas personas nunca han entendido cuál es el programa en su iglesia. Proclamar la verdad. ¿Cuál es el instrumento? La verdad. ¿Con qué van a traer a la gente? La verdad. No hay otro instrumento. No hay otro medio. ¿No? Decimos con Pablo, ninguna cosa podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y el tema es terrible porque aquí todas las guerras comienzan. Aquí comenzó la guerra, la larga guerra en contra de Dios en el huerto del Edén. El enemigo llegó, ¿no? Para decir a Adán y Eva que podrían declararse en guerra en contra de su Creador. Y esta es la guerra que sigue hasta el día de hoy. Y esto quiere decir ¿qué? Que estamos metidos de por medio aquí en un gran conflicto. Sí. Porque por un lado sabemos que los inconversos están bajo el poder de la mentira, del diablo, ¿no? Están controlados por la mentira y el error que han creído de su boca. El reino del diablo es así. Este capo, este mafioso, usa la mentira, el engaño, la decepción, lo mismo. Artimañas, trucos, fantasías, doctrinas falsas, creencias falsas, filosofías necias. La así llamada ciencia, exaltada por encima, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no? Esto es increíble. Tantos políticos, no, yo no creo en ninguna religión, me dejo llevar por la ciencia, por favor. No. La así llamada ciencia, podríamos tardar media hora burlándonos de estas personas. Son las más engañadas del mundo, porque creen lo que la así llamada ciencia dice acerca de todo. ¿A de veras? Por favor, no, Tomás. ¿Saben lo que estoy tentado a hacer aquí? No lo voy a hacer. No. Y sabemos que los inconversos están bajo el poder de las tinieblas, ciegos ante la verdad. Es lo que ustedes no pueden escuchar, ustedes no pueden entender, ustedes no pueden recibir mi palabra porque sufren de una ceguera espiritual, ¿no? Que les impide ver, aunque el tema es más complicado de lo que parece ser.
son llevados cautivos a la voluntad del engañador de sus almas, ni siquiera se dan cuenta. El diablo les tiene bajo su control, ni siquiera se percatan de esto. Y en un futuro todo el mundo caerá en una forma más contundente, más visible, en una forma más espantosa. Voy a leer el texto. Todo el mundo, escuchen lo que este texto dice. Con todo engaño de iniquidad llegará el así llamado anticristo, Satanás, ¿no? Sin discutir esto, es el enemigo mismo metido de por medio en el asunto, pero les va a engañar con grande potencia, señales, y dice milagros mentirosos, con un poder sobrenatural, engañoso y poderosísimo para convencer a quien sea. Y luego con todo tipo de engaño, todas las artimañas a su disposición en los que perecen, pero dice que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, pues Dios mismo les enviará operación de espíritu de error para que crean la gran mentira. El mundo terminará en base a una gigantesca mentira, la más grande mentira jamás propagada en la historia del mundo. Saldrá de la boca del anticristo, manipulado como si fuera su títere, su marioneta, Satanás mismo, diciéndole al anticristo cómo engañar a todo el mundo con una mentira final. Y así el conflicto que comenzó en el huerto del Edén nos conducirá al fin. Esto es la escatología bíblica. Pero antes de llegar a ese fin, estamos metidos de por medio en un conflicto interminable entre la verdad y el error. Este conflicto es el más importante conflicto que existe en nuestro mundo. Este conflicto está, lo vuelvo a decir, en todos los medios de comunicación, en radio y televisión. Acabamos de verlo en la Unión Americana. Yo llevaba 3 años diciendo cosas acerca del que ocupa la Casa Blanca, diciendo que no es lo que parece ser. Ahora llevamos un par de años con todo el mundo diciendo sufre de demencia y no tiene el pleno uso de sus facultades, es un títere, otras personas lo están manipulando. Y en un debate el jueves por la noche, en los primeros 5 minutos del debate, todo el público vio el engaño, vieron la mentira, vieron lo que estaban ocultando, ¿no? Y esto podría terminar en una serie de cosas catastróficas. Antes de llegar a la elección en la Unión Americana, aún no voy a decir más, estoy ilustrando que hasta en la manipulación de los políticos, en este caso el que gobierna el país en teoría más poderoso del mundo, que resulta que sufre de una discapacidad mental, que no tiene ni el pleno uso de sus facultades, y llevan por lo menos, yo digo 3 años y medio, ellos dicen, no, son tan solo 2, con todo el público engañado. Claro que sí. Porque este conflicto está por todos lados, no tan solo en cuestiones políticas, lo vuelvo a decir, en tantos libros, periódicos, revistas, programas de radio, cuanto más en las redes sociales, en las escuelas públicas, las universidades, en los centros de educación, en las universidades, lo vuelvo a decir, a nivel mundial, eso es increíble. Hay una red de profesores que entran ahí, no tienen otro propósito salvo de lavar el cerebro y engañar a sus alumnos. De eso se trata y nada más. Y se manifiesta
en todos los distintos niveles de cada sociedad en el mundo, en la fábrica, en el taller, en la calle, en la vecindad. El mismo conflicto está en cada familia, en la relación entre padres e hijos, en la relación matrimonial, en las relaciones en la familia extendida, un conflicto tras otro conflicto. ¿En relación con qué? Esto. Ni hablar de los debates sobre la sexualidad humana, sobre el matrimonio, el aborto, la corrupción, la violencia, sistemas socioeconómicos. Prepárense. Ahora con la niña vendrán, ya llevan desde el año pasado pronosticando 12, 15 huracanes y nos van a decir, ya nos están diciendo con el primer huracán, inédito, nunca jamás haya sucedido algo como esto. Puro rollo, puro engaño, pura mentira. Si tú te remontas hasta los 1900 y los 1800, los huracanes de ahora ni llegan a esos niveles, no vamos a decir más, pero nos van a volver a engañar con otro fin, ¿no? Con otro propósito. Y si te pueden engañar sobre algo así, algo como el clima, el cambio climático, por favor, ¿no? Y asustarte con, esto es su escatología, esto es su visión del cosmos, ¿no? De que estamos a la merced de estos poderes y fuerzas incontrolables y que nosotros somos los responsables por un cambio en el clima. Es tu culpa. Es mi culpa. Y esto resulta en que tenemos que hacer cambios drásticos en el sistema socioeconómico en todo el mundo. ¿Alguien duda de que nos engañaron de principio a fin en lo de COVID en relación con su origen, su propósito y la forma de curar a los enfermos? ¿Habrá alguna duda? Créanme, en la Unión Americana no existe duda alguna acerca de la respuesta a esa pregunta. Aquí en nuestro querido México puede haber mucha confusión. No, los mismos culpables han confesado sus mentiras y engaños frente al Congreso americano, y si no fueran protegidos por el poder judicial del partido en el poder, ya estarían en la cárcel, algunos sentenciados a muerte por lo que hicieron con el COVID. Pero sigue el engaño. Sigue el engaño. Entonces, termino esta parte con lo siguiente. Tú y yo somos participantes en este conflicto. ¿Acaso no? Estamos involucrados como participantes en favor o en contra de la verdad en este conflicto. En todas las esferas de nuestra vida, en las relaciones interpersonales, en la familia, en la vecindad, en el hogar, en el trabajo. Somos testigos, ya sea a favor de la verdad o a favor de la mentira, a nivel personal, a nivel individual. Somos participantes, en sentido moral y espiritual somos responsables por el papel que desempeñamos nosotros en esto. Sí. Y no habrá fin a esto. Esa es la realidad. No habrá fin a este conflicto. No si no estamos lejos del fin del mundo, esto se va a ir empeorando y de mal en peor. Sí. Y claro que sí, hay que decirlo, para los que no lo entiendan, este conflicto está en todas las iglesias, en todo el mundo. En las verdaderas y falsas iglesias está este conflicto. ¿Habrá alguna duda sobre este conflicto en la Iglesia Católica Romana? ¿Habrá alguna duda de si este conflicto es real? ¿No? ¿En todas las sectas?
En todas las iglesias evangélicas, en todo el mundo, y nosotros usamos una regla fija para analizar y hacer como un criterio para discernir y juzgar entre una y otra iglesia, y el criterio es la misma verdad. ¿No? Eso es nuestra única arma en este conflicto. Ceñidos vuestros lomos ¿con qué? El cinturón de la verdad. Sí. Y los pies con el evangelio de la paz, ¿no? Estos zapatos extraordinarios. Es increíble ese tema. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas humanas, son poderosas en Dios para destruir argumentos y toda altivez que se levanta ¿en contra de qué? ¿En contra del conocimiento de Dios o en contra de la verdad de Dios? Es lo mismo. Y en el púlpito el predicador se encuentra en un conflicto con el error. Es imposible pararte a enseñar, predicar, abrir este libro sin encontrarte envuelto en medio de un gran conflicto en donde tan solo la verdad de Dios, ¿no?, tiene la razón. Tan solo Dios tiene la razón en todo. Tú y yo somos ignorantes, tú y yo nos equivocamos en un sinnúmero de cosas, pero nuestra tarea es atacar, advertir, amonestar, con enseñanza y predicación. No, vamos al ataque en contra del enemigo y todas sus mentiras, que son interminables. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Sabiendo que todos los inconversos van a resistir a la verdad. No son jueces neutrales, no son ni siquiera indiferentes, van a oponerse, van a resistir, van a pelear en contra de la verdad. Lo que no quieren escuchar, lo que no les gusta, lo que no les parece. Y esto a nosotros, en esta tarea de que seamos pacificadores, nos va a convertir ante los ojos del mundo entero como enemigos. Me he hecho vuestro enemigo porque les estoy diciendo la verdad. De la boca de Pablo. Sí, eres nuestro enemigo. Y esto quiere decir que para los creyentes, este conflicto entre la verdad y el error no tan solo nos mete en lío, sino nos cuesta. Cuesta no callarnos, decir la verdad, ¿no? Aún sabiendo que se opondrán a nosotros, ¿no? Y el diablo mismo está ahí del lado de ellos, ¿no? Con todas sus artimañas, usando todas sus tácticas, todas sus armas, ¿no? Todas sus maquinaciones, con el fin de callar, silenciar la verdad. A lo largo de 1800 años a nivel mundial, 1850 en otros lugares, 1900 años en otros países, se oponía a todo esto con más que amenazas, con persecución política, persecución económica, persecución social, con calumnias y mentiras y falsedades y falsas acusaciones, levantando oposición por todos lados, metiendo a los que predican, a los que predicaban y anunciaban la verdad a lo largo del libro de los Hechos en tantos problemas, ¿no? De ataques físicamente hasta la cárcel y matando a muchos de ellos, matándolos. Y el río, ¿no?, de sangre, el rastro de la sangre. Y los que dicen, no, pero eso es puro invento, hermano. Oh, sí, oh, please. Vamos a publicar dentro de poco un folleto en donde hay citas de todos los teólogos y todos los historiadores a lo largo de toda la historia del cristianismo,
acerca de estos grupos disidentes, nuestros antepasados anabautistas, perseguidos hasta la muerte. Un río, un baño de sangre. Y es tan solo gracias a Dios que esto no lo estamos sufriendo hoy. Ahora vamos a concluir y les invito a buscar en Primera de Reyes. Vamos a terminar el sermón del día de hoy, Primera de Reyes. Con este gran tema, ¿no? Primera de Reyes. Es suficiente por el momento, aunque aquí vamos a introducir más controversias en un momento. Es suficiente lo que hemos escuchado, no es necesario decir más. Para llegar a este texto, lo escucharon algunos de ustedes en la serie de Mark sobre la vida de Elías, en Primera de Reyes. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Espero, y aquí ahora se va a intensificar el conflicto. Primera de Reyes 18, ¿ya lo tienen? Ahora, toda la historia, el contexto, el trasfondo no es nuestro tema para concluir este sermón. Esto es Elías y la confrontación con los 450 o más sacerdotes de Baal, ¿no? Y el tema llega a su crisis, ¿no? Al momento culminante, cuando en el versículo 20 Acab envió a todos sus hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Ahí están, ¿no? los judíos y por lo menos 450 profetas de Baal en el monte, y ahora viene la gran confrontación en donde vendrá el fuego del cielo y el sacrificio quemado y el pueblo obligado a reconocer que Dios tiene la razón y que Elías les estaba diciendo la verdad y que esos profetas son los mentirosos emisarios del diablo y los van a matar a esos falsos profetas. Pero lo que nos interesa aquí, ¿ya lo tienen? En el 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, este famosísimo texto, quizás uno de los más predicados del Antiguo Testamento a lo largo de siglos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y vean la respuesta preliminar. Y el pueblo no respondió ni una palabra, se quedaron callados, ¿no? Ahora, con esta aplicación, que es más amplia de lo que el tiempo nos permite ver, vamos a terminar. Ahora, vamos por partes aquí. El contexto, la historia, lo conocemos la mayoría. Ahora, rápido. La palabra claudicar significa vacilar, dudar, titubear. Se traduce seguir indecisos. Quizás en las versiones modernas esa es la mejor forma en palabras modernas. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo más van a seguir dudando, vacilando? ¿No? ¿Entre qué? Dos opiniones. Entre dos posibles verdades, ¿no? En nuestra versión antigua, entre dos pensamientos. Y lo que sucede aquí es lo que inevitablemente, con esto vamos a ver cómo se aplica todo esto. Con esto vemos lo que siempre termina, ¿no? El conflicto.
los judíos fueron obligados a escoger, a decidirse entre dos alternativas. Hay un gran trasfondo sobre Baal y la idolatría que no vamos a discutir ahora. Es simplemente entre el verdadero Dios y el falso. Entre el verdadero Dios y el ídolo. Entre el verdadero Dios y el Dios de la imaginación de ellos, ¿no? O mejor dicho, entre la verdad y el error, o entre Dios y el diablo, entre la verdad y la mentira. Elías plantea el asunto. Ustedes tienen que escoger. Pero lo que no pueden hacer es seguir vacilando, titubeando, ¿no? Esto no. Ese es el tema en el Nuevo Testamento. Hay mucho debate sobre este texto, pero porque tiene una aplicación más profunda. Pero cuando Santiago advierte, el hombre de doble o doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y viene un gran argumento sobre la persona de dos pensamientos, la traducción en Santiago 1, de dos mentes, de dos opiniones. Es una persona, según Santiago, que no puede mantenerse estable en la una ni la otra, ¿no? Y es un tema, es nuestro tema. La persona de doble ánimo, de dos mentes, de dos opiniones, de dos pensamientos, así lo abarcó Cristo. ¿Se acuerdan de cómo lo planteó nuestro Señor Jesús? Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir, no es posible servir simultáneamente a dos señores, dos dueños, dos poderes, dos dioses, dos mini dioses, dos dueños, dos propósitos. No. Y dice Cristo que terminará entregándose, al fin y al cabo se va a entregar al uno al otro. Y al que se entrega, ese es el que va a amar. Y al otro lo va a odiar, lo va a rechazar. Y el argumento es contundente. Nadie puede servir a Dios y al diablo. Nadie puede servir al pecado y la santidad a la vez. Nadie puede ser controlado. Ese es el mismo tema de andar en la carne o andar bajo el poder del Espíritu. Son dos condiciones contrarias, no lo puedes hacer simultáneamente. Estamos obligados a escoger, y ese es el tema que como vamos a ver es de tremenda controversia ahora, lo que vamos a ver para terminar. A la luz de esto, Dios nos obliga, esta es la conclusión, a nosotros a escoger entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Así lo plantea Elías, ¿no? Hay que seguirle al uno al otro, ¿no? A Dios o al diablo, la verdad o el error, la mentira, tarde o temprano, en forma consciente o inconsciente, todos los seres humanos terminan escogiendo definitivamente a favor del uno al otro. No hay ningún punto intermedio. No hay ninguna condición, no, la persona puede decir, yo estoy como que neutral en este debate. No, esto no es posible. Todos escogen y todos manifiestan su decisión por lo que hacen. Así. Lo vuelvo a decir. Todos los seres humanos escogen. Y lo que escojan es lo que hacen con sus vidas. Con razón el corazón dividido es fatal. Es el peor autoengaño posible. Ese es el gran tema de la época puritana del casi creyente, ¿no? El casi creyente, un sinnúmero de tratados y sermones. El casi creyente con un corazón dividido entre dos señores. El casi creyente es todavía un incrédulo.
En el libro de los Hechos, por poco me persuades a ser cristiano, de la boca del rey Agripa, por poco me convences, la mejor, por poco convencido, por poco persuadido, pero no, la persona por poco, casi convencida, casi persuadida, pero no. Y esto es el lío. A la luz de todo lo anterior, esto es el problema, este es el dilema en que nos encontramos. Con sociedades divididas entre sí sobre muchas cosas, con algunos por poco y otros del uno o del otro lado, pero nadie realmente convencido, no. A nivel así nacional, socioeconómico, político, un gran lío. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la verdad y la mentira. Todos los que no están completamente persuadidos y convencidos y persuadidos, no sirven para nada en este conflicto. Son más que inútiles, son un gran estorbo. Son aquellos que menciona Cristo, ni calientes ni fríos, serán vomitados de su boca, dice, de la boca de Dios mismo. Le dan asco a Dios, le dan vómito a Dios estas personas. Todos los que no están convencidos entre la verdad y el error, no están convencidos no están decididos. No estoy decidido, resultan ser los más miserables de todos los hombres. Los más miserables. Porque no están seguros. No están seguros de cuál sea la realidad de todo esto. No saben cuál es la realidad y cuál es la mentira y cuál es la verdad. No pueden discernir. Los más miserables de los más miserables. Porque son personas que no pueden entonces realmente vivir. ¿Qué dice el texto? Si es Dios, Dios. Y si es el diablo, al diablo. ¿No? Pero los que no sé. No pueden vivir, sus vidas no pueden servir ningún propósito, salvo para, lo vuelvo a decir, sino para estorbar. No pueden tener paz, menos en sus conciencias. Jamás. No, ¿por qué no? Porque de principio a fin existe la posibilidad de que pudieran estar equivocados. ¿Equivocados? La probabilidad, más que posibilidad, de que estén equivocados, de que hayan escogido mal. Sí. Y esto en algún nivel de su conciencia, ahí está dándose vueltas. Yo pudiera estar equivocado en mi apreciación del verdadero bien al cual me estoy entregando y buscando con todo mi corazón. Y si resulta que es el mal. Los más miserables, todos los que no están decididos. Y hay muchas personas que asisten a una iglesia en donde predican la verdad y es así su vida, ¿no? Vienen al culto y se van y se sienten más miserables que cuando entraron al templo. Y con razón, más miserables, inquietos. No hay paz, no puede haber paz, menos, ni estamos hablando aquí de la conciencia, estos ya saben qué tipo de bomba está en la conciencia de estas personas.
Y ahora vean con mucha atención la condición de estas personas tan lamentable, tan miserable, porque no pueden determinar, y aquí yo quería poner antes del culto esta lista en el pizarrón, pero permítanme leerlo. No pueden determinar entre el pecado y la santidad cuál sea mejor, cuál es mejor. Entre los placeres temporales del pecado y la felicidad eterna, no pueden determinar cuál de estas es mejor. Entre las tinieblas y la luz, no saben. Entre el mundo presente y el mundo venidero, ahí viene todo el tema de la escatología, de un futuro en donde estamos aquí por un tiempo y nada más. Entre esta tierra y la gloria venidera, no están decididos, no están convencidos de cuál será mejor. Y si lo planteamos como veremos aquí, a eso vamos a llegar. Entre el infierno y el cielo, ¿no saben? Entre el infierno y el cielo no pueden decidir. No. ¿Y qué tan absurdo, qué tan necio, qué tan estúpido? ¿Qué tan rebelde? Si lo planteamos entre la enfermedad y la salud, ¿no sabes? Entre el veneno y la medicina, ¿no sabes? Entre lo sucio y lo puro, no tengo idea. Entre la codicia y el contentamiento, menos. Entre la moralidad y la inmoralidad, no. Entre la ramera, la prostituta y tu legítimo esposo o tu legítima esposa, ¿no sabes? Entre la esclavitud y la libertad, no tienes idea de cuál sea, de cuál es lo mejor. No sé, no estoy convencido, estoy confundido. Entre la mentira y la verdad, tal como aquellos judíos incapaces de discernir, incapaces de juzgar, incapaces de saber entre Dios y el diablo. ¿Cuál de estos te parece mejor? Comenzamos el sermón con el único propósito del diablo en todo: convencernos de que la verdad es mentira y la mentira es la verdad. Ahora, yo dije, ahora viene la controversia. Escuchan, Dios quiere que escojamos, que decidamos. ¿Hasta cuándo va a permitir Dios que sigan claudicando todas estas personas, no? Dios dice, no, yo quiero que escogen. Y ustedes tienen que decidir. Ustedes tienen que juzgar entre la verdad y el error. Ahora viene la controversia. ¿Cuán grande es esta controversia? No lo vamos a resolver el día de hoy, tan solo lo vamos a plantear. Y el argumento va por este camino. Todo lo anterior, Dios, a los judíos rebeldes, ¿hasta cuándo indecisos? ¿Hasta cuándo no convencidos? ¿Hasta cuándo entre dos pensamientos, dos opiniones, dos puntos de vista? Y lo que sucede con estas personas, las más miserables, si están en contacto con la verdad, con el Evangelio, escuchan el Evangelio y salen por esas puertas y fueran en este púlpito una hora y media, hasta pudieran haber sido 2 horas, bombardeados con algo parecido a la verdad, para 24/7 escuchar al otro predicador, al otro mensajero, al otro emisario, usando todas sus armas, todos sus medios
para contradecir, para rechazar, para supuestamente refutar la verdad que escucharon por un par de horas. Y la controversia aquí es en este punto. Nosotros entendemos la doctrina de la depravación humana, no vamos a discutir nada de esto a fondo el día de hoy, pero los que, y entendemos la soberanía de Dios hasta el punto en que es posible entender las dos cosas. ¿Cómo es posible que Dios sea soberano y los hombres sean responsables? Spurgeon decía, son dos vías por encima del cual está el tren del Evangelio, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, y las dos vías nunca se juntan sobre esta tierra, sino se juntan frente al trono de Dios. Pero el punto es este. Tenía esta plática con un miembro de nuestra familia extendida, un pastor que está luchando para entender todo esto, y él decía, ¿ustedes creen en esto de la soberanía de Dios? Sí. Y me dijo, pero yo creo en la responsabilidad humana. Y yo dije, nosotros también. Y se me quedó mirando. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, creemos en la responsabilidad humana. Y él dijo, pero ¿esto qué quiere decir responsabilidad humana? Que los hombres van a escoger. Los que dicen, porque Dios es soberano, que nadie va a escoger a favor o en contra, han malentendido todo el asunto. ¿No? Y esto es el dilema y la controversia en que nos vamos a meter ahora. Escuchen lo que voy a decir. El hombre, aún en su condición caída, tiene la capacidad de saber si Dios existe o no. Te lo aseguro que sí. Aún siendo no convertido, no regenerado, tiene la capacidad de saber si Dios existe o no. Los argumentos en Romanos son contundentes sobre este punto, ¿no? Aún más, escuchan, el hombre en su condición caída tiene la capacidad, escuchan, de tener una relación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? De entender hasta cierto punto cuál es el camino de salvación. ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? Ser reconciliados con Él, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que el hombre más ciego, más rebelde, más perverso, más depravado, tiene la capacidad de saber lo que Dios exige, que se arrepienta, ¿no? Que crea en Cristo, tiene la capacidad de entender su responsabilidad frente a Dios. En esta controversia nos vamos a meter en otro estudio en forma más profunda. Pero ahora escuchen, el hombre en su condición caída, como una criatura, ¿no?, es capaz de saber algo sobre el amor de Dios. Tiene la capacidad de entender algo sobre este amor de Dios en Cristo Jesús. Y aún tiene la capacidad de conocer a este Dios y ser eternamente feliz en su amor. Sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nada de lo que hemos escuchado sirva a los que quieren quitar o disminuir la responsabilidad en buscar a Dios no es en vano. Claro que no es en vano, aunque sabemos que dejados a sí mismos no van a buscar a Dios nunca. Ninguno puede venir a mí a menos que sea traído, a menos que les sea dado, 2 veces en Juan 6. Esto no lo estamos negando, y a los mismos Cristo les exigía, vengan a mí. Tienen que arrepentirse, tienen que creer, tienen que venir a mí. Su incapacidad no quita su responsabilidad. Punto. No vamos a discutirlo, ven, es una caja de Pandora para algunos, lo que estamos diciendo. ¿No?
Y sin lugar a dudas, el hombre en su condición caída tiene cierto grado de temor en relación con el futuro, en relación con la muerte, en relación con el más allá de la muerte. ¿No? Somos criaturas motivados por el temor del castigo, inexplicablemente. Sea el más endurecido de los más endurecidos, hay cierto temor en algún nivel de su conciencia, aún cauterizada, aún quemada, hay algún grado de miedo. Y hay un inexplicable deseo para la vida eterna. Sí. Y aunque el hombre no tiene la capacidad sin la ayuda de Dios de buscar y encontrar a este Dios, esto no quita su responsabilidad de hacerlo. Y así lo vamos a dejar. No vamos a discutirlo más. No. Las dos cosas son verdad. Son grandes verdades. Ahora vamos a terminar con esto. Todo lo anterior para decir esto. Para decir lo que estamos diciendo, lo que Elías dijo a estos judíos. ¿No? Los seres humanos tienen que escoger entre la verdad y el error. El texto, como no recibieron el amor y la verdad para ser salvos, Dios mismo les va a sellar eternamente bajo la condenación del error. Tienen la responsabilidad de escoger entre la verdad y el error, entre la mentira, ¿no? Y la palabra de Dios. Son responsables de hacer esto. Y serán eternamente responsables por lo que hacen al respecto. Entonces, concluyo el día de hoy con lo siguiente, rápido. Están escogiendo entre una lista de cosas. Acabo de dar una lista, ¿no? Pero ahora la lista es más grande, ¿no? Dos opiniones, dos opciones, dos posibles caminos están frente a cada ser humano. Tiene que escoger entre la palabra de Dios y la nada. ¿Qué quiere decir eso? Es un gran tema. Entre un creador soberano y la mentira del ateísmo. El ateísmo que dice, no, este creador no existe. No lo vamos a discutir. Nos dicen que no hay una primera causa, que no hay un diseñador, que no hay nada increíblemente inteligente como el soberano del universo, que todo surgió de la nada, que todo vino de la nada. Las materias, las leyes, todo lo necesario. Yo estaba escuchando un predicador, creo que les estaba escuchando, prácticamente tuve que parar el coche porque invitó en un culto a un ateo agnóstico, defensor de la mentira y el error. Le invitó a venir a un debate público. Vamos a debatir en el culto frente a, creo que en una mini mega iglesia. Y le dijo al ateo, ¿tú me dices que todo se creó de la nada? Sí. Ok. Yo creo que vamos a reducirlo al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra se creó el cuerpo del hombre. Y yo voy a comenzar así con argumentos sobre la cuestión química, los elementos del polvo de la tierra, todo lo necesario para del polvo de la tierra al cual vuelve el cuerpo. Y yo voy a argumentar así. ¿Qué me dices, ateo? Y el ateo dice, yo voy a discutir lo mismo y voy a mostrar que del polvo de la tierra todo se hizo por sí mismo.
Y el pastor le miró y le dijo, está bien, pero no tienes tierra. Haz tu propia tierra. Haz tu propio polvo. No sé si me explico. Tú tienes que crear el polvo y la tierra del cual vas a formar el cuerpo del hombre. Y si no tienes ese polvo o lo necesario, los ingredientes necesarios preexistentes, hazlos tú. Se terminó el debate. Se acabó. Cantaron un himno y se fueron del culto. Se quedó callado. No voy a decir más. ¿Es la palabra de Dios? O una teoría, ¿no?, que dice que no hay una causa inteligente, omnipotente, moral, espiritual, personal, soberano, con todas las cualidades y atributos que se encuentran en la Biblia en relación con Dios. No, dicen, no. Y así terminan contradiciendo ellos mismos las leyes, otorgándole a la suerte, a la casualidad, al azar y al tiempo indefinido, ¿no?, atribuyéndole a todo esto el origen del hombre. Sí, hay que escoger. En el contexto del bien, hay que escoger entre la ley de Dios y el antinomianismo, libertinaje, en un mundo sin leyes morales. Hay que escoger. ¿Cuál de estas podría ser la verdad? Que no existe ninguna ley moral. No hay nada para prohibir el homicidio, el adulterio, el robo, la mentira, la codicia, la idolatría. Nada de esto está prohibido. No. Cada quien se encuentra libre para hacer lo que se le dé la gana. Sí. La supuesta libertad de cualquier restricción moral. Eso es lo que creen. Que no existe ninguna prohibición, que no hay ni siquiera algo que se puede llamar pecado. No es pecado robar, no es pecado mentir. No. Y si nos van a decir que sí, que hay una serie de leyes morales, ¿de dónde proceden estas? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo podemos saber si son verdad o mentira? Y luego de inmediato, como no hay ley, tampoco juicio, entonces, ¿ninguno va a rendir cuentas? ¿No se hará justicia? ¿No hay un Dios que castiga el mal y recompensa el bien? No. ¿El infierno es cuento, mito o algo peor? ¿También el cielo? ¿El sufrimiento, la muerte, el dolor no tienen explicación alguna? En su escatología personal, ¿cómo explican todo esto? Hay que escoger entre un mundo sin propósito, el planeta de los simios, ya saben, gobernado por la casualidad, la suerte, el azar. Nadie está controlando. ¿No existe la providencia divina? Las así llamadas fuerzas de la así llamada madre naturaleza no están bajo el control de nadie. En cuanto a accidentes, enfermedades en lo individual y lo personal, a nivel económico, material, nada. ¿Estamos en las manos de la suerte? ¿O no estamos en las manos de Dios? Hay que escoger entre un Dios soberano de propósito y el caos
el desorden. Hay muchas palabras filosóficas que no voy a usar para describir ese caos, ese desorden. Pero termina el asunto así. ¿No? En el planeta de los simios, tú eres un animal. ¿O pudiera ser que tú eras superior a todos los animales, puesto que fuiste creado en la imagen moral de Dios? No, me gusta más esto del planeta de los simios. Prefiero ser un animal. ¿Cuál animal? No lo vamos a discutir. No sé si me explico. El asunto termina, hay tantas cosas aquí, se acabó el tiempo. A fin de cuentas hay que escoger entre dos posibles verdades. El hombre es un santo, potencialmente un santo. ¿Qué quiere decir eso? O una bestia bruta. Un puerco, un perro, una bestia. No es un ser racional, moral, espiritual, creado en la imagen de Dios y responsable ante Él. No, dicen. Es un cerdo, es un animal, el más sofisticado en el planeta de los simios. O para decirlo en otras palabras, para plantearlo nuevamente, ¿no? Es este libro, es esta palabra, todo lo que nos dice acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la persona y obra de Cristo, todo lo que nos enseña sobre su divinidad, sus milagros, su vida perfecta, su muerte, su resurrección de los muertos. ¿Todo esto es falso? ¿Falso? ¿Esto es una mentira? Es lo que el diablo dijo a Eva en el huerto del Edén. Lo que Dios dice es falso. Pero si esto es la verdad, escoger es creer, es obedecer, es someternos a su autoridad, a su verdad, es vivir a la luz de esto, es incorporar esta verdad a nuestra vida. Porque sin esto no tenemos nada. Es esto o nada. No hay opciones aquí. Entre Dios y el diablo se acaban las opciones. Pero concluyo con esto. Si escogemos en contra de la verdad, si escogemos a favor de la mentira, no tan solo estamos equivocados, estamos equivocados acerca de las cosas más importantes posibles. Equivocados acerca de todo, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra propia vida, acerca de nuestra razón de ser, acerca de nuestro origen, acerca de nuestro destino, equivocados acerca del pasado, equivocados acerca del presente, equivocados acerca del futuro, equivocados acerca de todo.
hay que escoger.